Hola, muy buenas a todos. Voy a realizar el síntesis del debate sobre Ser y Tener, el documental. Bueno, el debate trata sobre competencias y habilidades que debe poseer aquella persona que tenga intención de dedicarse a la docencia, ¿no? Eh, Se ha hecho sobre un documental que es titulado Ser y Estar, en el que se puede apreciar la tarea de un docente, en el que está altamente cualificado, desde mi punto de vista, en un pueblo de Francia de menos de 300 habitantes. El caso es excepcional por la reducida ratio y debido a eso la docencia impartida es de alto nivel y dedicación, alto nivel de dedicación. Se puede apreciar la vocación por parte del maestro y sus enormes ganas de formar a sus alumnos lo mejor posible. A continuación se presenta una síntesis de las principales ideas y temas debatidos en torno al documental. Bueno, he escogido varios temas del debate y uno de ellos, empiezo por la implicación personal, ¿no? Es un tema de debate que se ha abierto. Es muy importante el implicarse personal y emocionalmente en la educación. La empatía es la herramienta necesaria para ser un buen pedagogo, se ha hablado sobre esto. Cada profesor debe saber dónde está el límite de implicación en la enseñanza, ¿vale? Se ha comentado, por ejemplo, del vídeo del profesor, que se implica mucho, incluso le propone a una alumna con problemas de comunicación que ese mismo ascendía a la escuela secundaria, que fuera a ver los sábados si necesitaba apoyo, ¿no? Apoyo por su parte, porque tenía problemas de comunicación con los demás y demás. También se piensa generalmente que no vamos a implicarnos tanto nosotros como puede implicarse ese profesor en la FP, ¿no? Porque ya los alumnos ya van un poquito a su bola, ¿no? No hace falta tanta guía. Pero bueno, aún así hay gente que cree que, en el debate, que cree que realmente pues, se puede dar algún caso excepcional en el que algún alumno necesite ayuda, ¿no? Concretamente. Eh, Se ha comentado también que en la implicación, como conclusión, ¿no? Un poquito más abajo del debate, se ha comentado de que debe haber un equilibrio, ¿no? Que el docente debe saber el nivel de implicación que debe mantener en cada caso. Si se implica demasiado, puede llegar a una situación en la que experimentaría algo de frustración en el caso de no conseguir que un alumno esté bien, ¿no? O que consiga sus objetivos. Entonces, el profesor podría sentir frustración y digamos, transmitírsela a los alumnos y que estos, pues, bueno, que se vaya de las manos, vaya. Luego, la implicación debe ser acotada y proporcional a cada situación, ¿no? Luego, también se ha abierto debate sobre la importancia de querer otro hilo, ¿no? La importancia de querer actuar sobre el saber y el poder. La importancia de querer, es decir, la importancia de la intención de actuar sobre quien tengamos delante en el contexto de la docencia, ¿no? Se ha hablado del triángulo caracterizador de la competencia de acción profesional de Guy Le Boutreff, diferencia de las tres vertientes, ¿no? De querer, saber y poder. Tienen la misma importancia y el equilibrio entre los tres será el que marcará el buen hacer del docente, ¿no? Luego se ha hablado de el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje cooperativo, ¿no? El aprendizaje colaborativo es aquel que se divide en la clase en grupos mixtos y heterogéneos en el que los alumnos trabajan coordinadamente para resolver problemas mientras mejoran su aprendizaje, sus conocimientos y sus competencias. Se propone en el debate la posibilidad de aplicar este tipo de aprendizaje en la FP, ¿no? Aun contando con las dificultades que pueda tener la diversidad cultural en las aulas. El aprendizaje colaborativo es positivo a la hora de desarrollar competencias claves como por ejemplo el trabajo en equipo, la autoconfianza, la comunicación y la creatividad. Es una manera de poder almacenar competencias sociales de convivencia que en el futuro serán de utilidad, tanto en el mundo laboral como en la misma sociedad. Todo esto también ayuda a la construcción de la personalidad de cada alumno, ¿no? También se desarrolla la posibilidad de aprender cómo transmitir conocimientos de manera eficaz y efectiva
cuando en el mismo grupo de trabajo, entre los mismos alumnos, se resuelvan problemas entre ellos. Entonces, de esta manera, pues sería todo como más colaborativo y podrían crecer los alumnos. Digamos, si alguien tiene una carencia, pues quien no tenga esa carencia, ayudar a esa persona. También se desarrolla el sentimiento, muy ausente en la sociedad hoy en día, que es muy necesario, el sentimiento de empatía, ¿no? De pensar qué es lo que puede sentir un alumno y ese otro alumno pues ayudarle, ¿no? Entonces se desarrolla la empatía, que es muy importante. Luego se replantea una pregunta de si es posible una escuela diferente en la sociedad actual, ¿no? Generalmente se piensa que una escuela diferente es posible, incluso hay opiniones de que creen que es necesaria, porque genera posibilidad en los alumnos y las competencias que se adquieren son más sólidas gracias a la interacción continua entre ellos. Los alumnos son más libres a la hora de decidir cuándo estudiar, ¿no? Y qué estudiar. Bueno, qué estudiar más o menos se les plantea, ¿no? Pero también, digamos que cada alumno, no hay un ritmo fijo de aprendizaje hoy en día y cada alumno tiene un ritmo diferente. Entonces, con esta opción de aprendizaje más cooperativo, se les da la opción a los alumnos de, digamos, saber cómo trabajar y qué trabajar y cuándo trabajarlo a su ritmo, marcándoselo ellos y no que sea alguien que se lo marque. Quizá es cuando el alumno se siente que presionado o ya se descentra y no te quiere tirar adelante, pierde la motivación por estudiar. Luego, relaciones profesores, familias y alumnos. Este es otro hilo de debate que se ha abierto. En el contexto del debate, la relación del docente con las familias y los alumnos se considera un tema importante y fundamental en torno de la comunidad educativa. Es bastante general, ¿no?, esta opinión. Se considera que las relaciones con los alumnos y las familias generan un ambiente de trabajo positivo en el que todos y todas se sientan bien. La salud emocional es relevante para generar un buen entorno de trabajo y estudio. La confianza es clave para todo esto. Todo esto será aún más posible si el grupo de alumnos es reducido. Contra más grande sea un grupo de alumnos, más complicado será llegar a todos y cada uno de ellas, ¿no? Se comenta que en la FP los alumnos, algunos alumnos que nos encontramos ya serán mayores de edad y evidentemente pues la relación con sus familiares a lo mejor ni existe. Pero bueno, se puede dar algún caso en un grado medio en el cual tú tengas un alumno de 16 añitos, que al fin y al cabo es menor aún, y que por lo que sea, pues tengas la opción de conocer a la familia y esto haga que la relación con tu alumno sea mejor y con la familia y todo sea más no bonito, pero sí más práctico, ¿no?, para todos. Luego, otro tema que se ha hablado también es la vocación, que es un buen punto, vocación, un buen punto de partida, ¿no?, dice el tema del debate, del hilo. Se habla de que la vocación profesional, en el caso de la enseñanza, es primordial y necesaria en nuestra profesión para poder transmitir información de la forma más eficaz y con garantías. El documental se titula Ser y Estar y es lo que demuestra el profesional de la educación. Sabe estar en el aula y desenvolverse en la misma. Y sabe ser maestro, parece que es vocacional, ¿no?, lo suyo. Luego se comenta que no es necesaria la vocación para ser profesor. Sí que se considera que es un punto a favor, ya que realmente haces lo que te gusta. Pero si reúnes las aptitudes demandadas para ser profesor, para poder enseñar, ya es suficiente. No tiene por qué ser vocacional. Desde mi punto de vista, el que sea vocacional ya hay como una motivación generada, una fuerza que te impulsa a enseñar y transmitir a los alumnos tus conocimientos, ¿no? No hace falta que trabajes ninguna aptitud extraordinaria, ¿no? Ya viene en ti y tus necesidades de transmitir información ya hace que sea más eficaz que si no tuvieras esa vocación. La colaboración de la familia. Hay un consenso de opiniones aquí. La actitud de la familia hacia la vida académica de tus hijos es la clave para un buen o mal rendimiento estudiantil. Los padres o tutores deben demostrar a los hijos tutelados, que deben, los padres o tutores deben demostrar a los hijos o tutelados. Por ejemplo, pues si se pone a leer el padre, transmitirá el hábito de leer. Si no lee, pues no lo transmitirá.
Evidentemente, si está encima el padre y le da ahí caña al hijo, ¿no? Para que lea, pues a lo mejor lee. Pero si el padre ya se pone a leer, pues somos primates, ¿no? Y actuamos por imitación. Entonces, luego ha habido un hilo muy interesante que es un ejemplo gráfico. Un alumno, un compañero nuestro que ha hecho una gran aportación, en el cual ejemplo gráfico perfecto de competencia de acción profesional. Él lo plantea como pregunta, desde luego todo el hilo dice que lo es, y yo también lo afirmo. En el hilo de conversación, en este hilo de conversación ha habido mayoritariamente consenso, como acabo de decir. Bueno, él habla del ejemplo de docencia que se aprecia en el vídeo, es un ejemplo gráfico de lo que comporta nuestra competencia de acción profesional, ¿no? Habla de 4 competencias: la competencia técnica, él dice saber. Se puede ver con claridad que el maestro domina el temario que afecta a todas las edades que trata. Sabe toda la teoría que debe saber para estar donde está. Luego está la competencia metodológica, saber hacer de mediador en los problemas que puedan tener los alumnos, que pueden surgir en sus relaciones interpersonales. También sabe qué método utilizar para cada caso concreto, y si un alumno con necesidades especiales se le presenta delante, sabe lo que tiene que hacer, es decir, tiene competencia de método, sabe hacer. Competencia participativa, saber estar. Sabe cómo comunicarse con cada alumno de manera personalizada y sabe respetar las diferencias entre ellos y guardar el tono que toque con cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando acompaña a los alumnos a la nueva escuela, para que el cambio sea más suave y adaptativo, ¿no? Se implica y eso se agradece, y desde luego los alumnos lo agradecen, también los padres seguramente. Competencia personal, saber ser. El maestro sabe lo que es y así se ha esforzado en desarrollar una sensibilidad acorde a la tarea que realiza, ¿no? Vocación. Y luego, siendo lo que somos y viniendo de donde venimos, guardamos la tendencia a darle mucha más importancia a la parte técnica del saber, olvidando algunas veces lo importante que es la habilidad docente de saber transmitir de forma práctica y eficaz los conocimientos técnicos adquiridos por cada uno de nosotros. Luego, un segundo, por favor, gracias. La parte innata, esto es otro tema que se ha abierto en el debate. Se ha planteado la siguiente pregunta: considereu que hi ha una part innata en cada persona que la capacita per desenvolupar una feina o ofici en concret? Quien ha expuesto esta pregunta cree firmemente que las habilidades innatas, aquellas que de forma natural vienen en nosotros, inscritos en nuestro código genético, por decirlo así, son muy importantes para desenvolverse en un oficio determinado, ¿no? En este caso en la docencia. Hay un gran número de aportaciones que coinciden en que no es necesaria la capacidad innata de un oficio, sí que es una gran ayuda, pero no siempre en aquello que te gusta se puede ser competente por naturaleza. Es aquí cuando nos debemos esforzarnos en adquirir las competencias que nos permiten avanzar, permitiéndonos obtener habilidades y competencias específicas. Por ejemplo, una persona que le guste la carpintería, por ejemplo, ¿no? Pues quizá no es bueno del todo con la lima y con el serrucho y demás, ¿no? Pero si le gusta, eso ya es una motivación que tiene adicional, ¿no? Que le va a empujar a aprender ese oficio sin ser bueno innatamente en este empleo, ¿no? Por decirlo así, Bueno, también hay otro hilo que se llama pregunta, que si educar también es nuestra faena, como profesores de FP, ¿no? Se habla de que es fundamental que en nuestro trabajo seamos conscientes de que también seremos parte de la educación de los alumnos, ¿no? La familia debe ser un pilar fundamental de la educación de los niños y niñas, pero los profesores no dejan de ser un referente educacional que están ahí cada día y pasan muchas horas con ellos. Generándose el debate ya, hay una persona que opina que no sería nuestra tarea la de educar a nadie, puesto que nosotros impartiremos clase en FP, donde los alumnos, en algunos casos adultos ya,
e incluso mayores que el propio profesor, ¿no? Pero, y habla de que no es nuestra tarea la de educar, sino más bien es orientar y guiar al alumno en la dirección que el profesor crea que es la más adecuada y es la mejor para él, ¿no? Se ha llegado a una opinión más neutra en lo que rodea a la educación en la FP, de si nosotros debemos educar o no en la FP. En el grado superior seguramente no educaremos a nadie, pero por el contrario podemos encontrar algún caso concreto en adolescentes, ¿no? En el grado medio que necesitan algún tipo de guía, sea por el motivo que sea. Ya, digamos, debe ser un caso concreto, ¿vale? De ese momento determinado en el cual nos vamos a encontrar. Claro que se puede dar ese momento en el que tú te puedas prestar a dar algo de educación a un niño, ¿no? Perdona, a un adolescente. Pero se tiene que dar. En la FP quizás es más difícil, pero se puede dar, se puede llegar a dar. Y debemos estar preparados para ello, o al menos conscientes, de que se nos puede dar este caso. Luego, se ha hablado de un tema muy interesante que cada día tomamos más conciencia, se avanza más en este campo, que es el de los alumnos con necesidades especiales o específicas, ¿no? Se ha abierto debate sobre la ausencia de competencias frente a casos de necesidades educativas especiales en la FP. Mayoritariamente se ha manifestado la creencia de que no estamos preparados para asumir una situación así cuando seamos profesionales de la educación. Poco a poco, yo creo que con el tiempo, si se invierte más en educación, pues yo creo que estas competencias se ampliarán y podremos evolucionar mejor todos cogidos de la mano, en esta sopa multivariada que tenemos en la educación de casos, ¿no? Por decirlo así de alguna manera, de casos que al fin y al cabo cada caso es una persona, muy importante, ¿vale? Mayoritariamente se ha manifestado, como ya he dicho, la creencia de que no estamos preparados para asumir la situación así cuando seamos profesionales de educación. Sí que hay centros en los que se imparte FP, que quizá son más centros que son institutos, en el que se comparte instituto, educación secundaria obligatoria y bachillerato, a lo mejor con FP, ¿no? Pero un centro en el que haya FP únicamente, quizá en estos centros no encontramos un apoyo pedagógico para estos casos, ¿no? Sí que hay centros en los que se imparte FP con personal docente capacitado para estos casos, pero debe ser un centro de secundaria donde ya hay una psicóloga o una psicopedagoga o etcétera, etcétera, ¿no? Y mayoritariamente estos han sido los temas de más renombre, de más participación, y han sido los que yo he considerado que debería hacer la síntesis. A modo de conclusión, me gustaría decir competencias. Claro, competencias. ¿Qué competencias? Yo creo que las competencias sí que tienen que haber unas competencias básicas, ¿no? Que nos permitan desarrollar en lo básico, ¿vale? Pero realmente la competencia la tienes que desarrollar tú en el campo que nuestro campo es el aula, ¿no? Una vez te encuentras con que en el aula y con el paso de los años vas adquiriendo evidentemente más competencias, ¿no? Pero tú tienes que estar alerta para saber qué competencias desarrollar para aquello que se te presenta, ¿no? Al fin y al cabo, la educación es improvisación, parte de ella, ¿no? Evidentemente. Pero hay mucha improvisación. Improvisación porque no estamos tratando con patrones fijos, estamos tratando con algo tan complejo como son seres humanos, con su personalidad, sus problemas, sus carencias, sus traumas, etcétera, etcétera, ¿no? Y debemos de ser también un poquito psicólogos, ¿no? Implicarnos en aprender el comportamiento un poquito humano para estar preparados, ¿no? Pero no aprenderlo, no estoy diciendo de cursar la carrera de psicología, que nadie me malinterprete. Estoy hablando más bien de adquirir estas habilidades y competencias con un espíritu, por decirlo así, emprendedor, ¿vale? No tenemos que quedarnos, yo doy de aquí hasta aquí y luego ya si eso ya, no.
perdón por la vulgaridad de la expresión, pero debemos ser más profesionales, ¿no? E implicarnos. Desde mi punto de vista, la implicación es muy importante y la vocación, desde mi punto de vista, lo siento mucho, pero también. Evidentemente, las ganas mueven montañas, pero igual que la fe, ¿no? Pero la vocación y la voluntad lo es todo en esta profesión. Si no tenemos voluntad de enseñar, ya directamente ni adquirir competencias ni habilidades ni nada. Tendremos las que tendremos y ahí nos estancaremos. Hay que saber lo que estamos haciendo. Y con esto ya acabo. Que vaya muy bien. Muchas gracias por vuestra atención.